Después de 7 capítulos hablando de la mente evitativa, hoy queremos cerrar esta serie mirando hacia el otro lado del vínculo. Imagina que estás construyendo una casa sobre un terreno que siempre se está moviendo. Así se siente amar desde la ansiedad a alguien que vive en la evitación. Pasas los días siendo detective de microseñales, un mensaje sin responder, un tono de voz frío, un paso atrás. ¿En qué momento tu relación se convirtió en una investigación policial en lugar de un refugio? Hoy en Proyecto en Blanco vamos a dejar de buscar respuestas afuera para encontrar la paz adentro. Antes de seguir, quiero hacer una pausa muy breve dentro de todo esto que estamos hablando hoy. Porque si lo que te está pasando en este tipo de relaciones te está removiendo por dentro, no es algo que solo se resuelva escuchando un podcast. De hecho, muchas de las personas que nos escuchan ya han entendido perfectamente lo que les pasa, pero cuando vuelven a su vida real, cuando se activan emocionalmente, vuelven exactamente al mismo punto que antes. Y eso no es falta de comprensión, es falta de práctica emocional real. Por eso hemos creado un espacio específico que se llama Reconecta. No es un curso teórico más, es un proceso donde trabajas justo esto que te estamos hablando hoy. Cómo dejar de reaccionar desde la ansiedad, cómo salir de ese enganche emocional con este tipo de vínculos y cómo empezar a construir una seguridad interna para no depender de nadie más. No necesitas estar peor para empezar. De hecho, normalmente es justo al revés. Es cuando empiezas a ver lo que te pasa con claridad, cuanto más sentido tiene hacerlo. Si esto que te estamos hablando hoy te está tocando y sientes que no quieres seguir repitiendo esos mismos patrones una y otra vez, puedes echarle un vistazo al enlace que tienes aquí abajo y ahora sí, seguimos con el episodio. Bienvenidos a todos a Proyecto en Blanco, a este último capítulo de esta serie, pero bueno, no se preocupen porque vamos a seguir con más y más y más contenido porque hay mucho por escarbar tanto del evitativo como del ansioso. ¿Qué tal, Mariam? Muy bien, como siempre. Qué bueno. Bueno, ¿cómo están terminando esta serie? ¿Cómo les vino ayudando todo esto? Entiendo que habrán encontrado respuestas, habrán sacado conclusiones de muchas cosas. Hemos intentado poder llevar correctamente el hilo de cientos y cientos de preguntas que nos envían, de las sesiones que tenemos con ustedes cara a cara, de nuestra experiencia y bueno, intentamos hilarlo todo para que esto tenga un sentido, ¿no? Maravilloso. Pues muy bien, pues comenzamos si quieres. Sí, como siempre, bueno, el hilo, ¿no? Seguimos con las preguntas. Voy a arrancar con una para Mariam, ¿sí? Después de entender durante toda esta serie cómo funciona una persona evitativa, ¿cuál crees que es el mayor error del ansioso? ¿No entender al evitativo o entenderlo tanto que empieza a justificarlo todo? Es que son dos buenos inconvenientes, diría yo. Evidentemente, no conocer en profundidad un apego evitativo no es que sea un error, porque esto no es algo que nosotros sea nuestra culpa, ¿no? O sea, esto de los apegos realmente es algo que prácticamente no se conoce. En estos últimos años se ha empezado un poco a escuchar un poco más. También, pues bueno, pues el trabajo que estamos haciendo está llegando a muchísimas personas y cada vez son más los que están entendiendo que existen personas con estilos de apego opuestos, que funcionamos de manera diferente, que todo esto se genera desde la infancia y que evidentemente también tiene una solución, ¿no? y que puedes llegar a ser un apego también seguro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Claro, como esto no lo conocemos, pues no sabemos cómo actuar. Pensamos que el otro vive y piensa y siente igual que uno vive, ¿no? Con su propio sesgo. Pero luego te das cuenta que somos dos personas totalmente diferentes y experimentamos las cosas así. Entonces, bueno, eso sí, evidentemente es un error, pero no es culpa del ansioso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que por el lado contrario ocurre de que con esa necesidad de saber y querer aprender y querer arreglar y buscar respuestas,
muchas veces se sobreinforma o no sé, como que se busca demasiada información y se llega a conocer tan en profundidad un evitativo, se le mete tanto en un cajón que es difícil, ¿no? Eso también luego te afecta a tu forma de actuar, como que vives siempre como pensando en cómo es el otro, pues yo tengo que actuar, ¿no? O sea que al final no te relajas, no consigues ser tú mismo por conocer tanto al otro que te da miedo actuar de ciertas maneras, ¿no? Entonces creo que eso también es un inconveniente. Claro, llegamos a tener como una sobrecarga de información, ¿no? Que yo no lo veo mal el que busquemos información, queramos entender. El problema es que también lo hemos escuchado mucho de estas sobrecargas de información, incluso gente en las sesiones de decirnos, llevo varios días que he dejado de mirar vuestros videos porque no puedo más. Pero después dicen, bueno, pero en realidad no puedo y sigo viéndolo igual, ¿no? Pero claro, porque están saturados de información. Y este problema sucede en el ansioso, esta saturación, me atrevo a decir porque aún no consiguen una estabilidad en sí mismo. Uh-huh. Entonces, ese exceso de información los lleva a la sobrecarga. Está bueno que nos informemos, que aprendamos cada día más, es perfecto, pero está mejor que vaya acompañado del trabajo personal, para que esa sobrecarga de información se pueda procesar correctamente. Exacto, ¿no? Vayas a ir canalizando y regulándote realmente como debe de ser, ¿no? Y yo te hago a ti una pregunta. ¿Por qué para el ansioso es tan adictivo el querer resolver a un evitativo? Es como si tuvieran esa carga de querer salvar al evitativo y los quieren ayudar, que es como se llegan a obsesionar con eso. Ya, yo creo que sin querer genera una especie de falsa sensación de control. Uh-huh. El querer hacer que el otro cambie nos trae tranquilidad de alguna manera, si vemos resultados. Si no, ya sabemos lo que sucede, ¿no? Pero sí, es una falsa sensación de control. Y también lo escucho mucho como ese sentimiento de que les da pena, ¿no? Que piensan, jolín, yo todo lo que sé, porque claro, vemos a los evitativos como alguien sufriente, alguien que en la infancia lo ha pasado muy mal, alguien que se ha cerrado al amor, ¿qué tal, no? Entonces es como que se te duele el corazón y dices, no, es que yo quiero ayudarlo, porque si supiera lo que yo sé, sé que sería más feliz, sí. ¿No? A ver, eso también es una falsa sensación y errónea sensación que tiene el ansioso, ¿no? De querer salvar al otro. De hecho, el síndrome del salvador, ¿no? Les pasa a muchas personas, ¿no? Como que llegan a sentir pena por el otro por no poder ayudarlo. Pero sigue siendo esa herida de abandono. Sigue actuando la herida de abandono. Porque de alguna manera pienso que, si hubiera podido ayudarlo, si hubiera podido compartirle todo esto que yo sé ahora, claro, si hubiera podido hacer eso, el otro no sería tan evitativo y entonces estaría conmigo. Sí. Sigue siendo parte de esa herida de abandono. ¿Crees que el ansioso puede llegar a conocer mejor el sistema emocional del evitativo que el suyo propio? Y porque vivimos con la atención puesta en el otro. Al final sí, nos hacemos expertos en cómo están siempre los demás. Porque estamos siempre pendientes de los demás, más que de nosotros mismos. Creemos conocernos, creemos tener empatía y muchas cosas, pero lamentablemente no es así. Sí que desde luego vemos
gran parte o entendemos gran parte de las cosas que le pasan a los demás, en este caso al evitativo, pero desde luego desde la inconsciencia y simplemente por el hecho de que centramos toda nuestra atención en el otro. Es verdad que el ansioso en general tiene también esa alta sensibilidad. Entonces, es verdad que puede ser mucho más sensible a lo que le pasa al otro. Muchas veces un evitativo, por ejemplo, puede estar pasándolo mal, puede estar encerrado en sí mismo, ensimismado, con caras raras y prácticamente no se da cuenta, está como medio desconectado, y el ansioso puede ser muy sensible a eso y percibirlo. Sí. Entonces, como que, claro, lo estudian tanto, las microexpresiones se conocen tan bien que muchas veces el ansioso se da cuenta antes del estado de ánimo de un evitativo que él mismo. Sí, pero eso no te dice nada. El que una persona más ansiosa sea más sensible a las emociones, a los gestos o lo que sea, no te dice nada. Si está fuera de control, ¿de qué sirve? Sí, pero por No eso sirve de digo nada. que al final el ansioso incluso conoce mejor el mundo emocional del evitativo que él mismo. O sea, no tampoco el mundo interior, pero sí el estado anímico, como que lo puede percibir. Sí, solo percibirlo. Sí. Solo percibirlo, pero no nos sirve de nada si nosotros no estamos en nuestro centro. Sí, desde luego. Simplemente el percibir más eso nos desequilibra más a nosotros. Sí. Percibirlo sin control de nosotros mismos. O sea que, en cierta forma, claro, ¿de qué te sirve? Te hace más mal que bien, dirías. ¿Y es posible que el ansioso no solo tenga miedo a perder a la otra persona, sino en realidad a quedarse solo consigo mismo? Muchas veces creo que ni siquiera es miedo a perder a la otra persona. Creo que es más el miedo de estar con nosotros mismos, de afrontar la soledad, que ni siquiera es afrontar la soledad, es estar con uno mismo presente. En eso yo también creo que hay un poco de error o confusión cuando hablamos de aprender a estar solos. El hecho de estar solos físicamente es una cosa y el estar con uno mismo presente es otra. Yo puedo estar, bueno, de hecho muchas relaciones evitativo-ansioso sucede eso. El ansioso de alguna manera está solo porque el evitativo está desconectado. ¿Y qué sucede? Sentimos miedo. O sea que no tiene nada que ver el estar solo o no físicamente, ¿no? Vale. Entonces, más que miedo a perder, puede que sea mucho más profundo y es ese miedo a la soledad con uno mismo, al encontrarse uno mismo. Sí, como que no te cuesta pasar tiempo a solas, como que te aburres, como que no sabes qué hacer. Sí, al final la relación para una persona ansiosa puede ser como una especie de anestesia a ese vacío que siente. El sentir que estoy con una persona, por muy mal que me haga, por lo peor que sea la otra persona, por lo menos está ahí. Es una anestesia. Y te hace tener la atención fuera en esos momentos, aunque es lo que tú dices, ¿no? Aunque sea estando mal, pero estoy como entretenido, tengo como una función, tengo como una misión y estoy entretenido. Y mi cabeza está, que yo sé que esto es duro, es doloroso y para el que lo vive, ellos quieren salir de ahí, quieren dejar de estar pensando todo el día en el otro, quieren relajarse, quieren dejar de sentir ansiedad, ¿no? Pero claro, al final, si te das cuenta, es un poco eso, ¿no? Es por no saber traer la atención hacia ti y estar bien contigo mismo. Cuando uno empieza a estar bien en su centro, a sentirse bien, a tener planes, a no ser dependiente de los demás y a hacer un poco su vida, ya no tienes miedo a estar solo. Quizás te puedes plantear bueno, pues si no quiere volver, como que lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Ya no es una necesidad.
Mira, esto que experimenté yo con el tema del amor propio, de darme cuenta que no sabía lo que era el amor propio y que jamás en mi vida tuve amor propio, y como lo cuento muchas veces, cada vez más gente, ¿no?, en las sesiones toca ese punto y habla de eso, de cuando escuché a Sebas hablar del tema del amor propio, algo les choquea. Porque de alguna manera mucha gente está empezando a darse cuenta que les pasa lo mismo, que no saben y que no tenemos amor propio, que realmente hay un vacío en nosotros y que por eso intentamos llenarlos con la otra persona. Da igual que sea un evitativo, da igual que sea lo que sea. Y nos terminamos conformando con migajas, como hablamos siempre, aceptando cosas que no corresponden y mil cosas. Todo por sentirnos de alguna manera llenos en eso que nos falta. Por eso esto del estar solos es más el miedo, sí, es la mezcla de abandono, pero por no estar solos, por no quedarnos solos con nosotros. ¿Por qué? Porque nos quedamos vacíos. Estamos ya vacíos. Pero cuando estamos con alguien, la sensación de vacío desaparece, aunque sigamos estando vacíos. Sí, porque al final es como que te sientes lleno y pleno cuando el otro te da. Te sonríe, te habla, te trae un regalo, está contigo, te da atención, ¿no? Te va llenando. Y efectivamente tú sientes que ese momento es un momento de felicidad, de gozo. Pero ¿qué pasa? Que cuando se va, es como que empieza como si hubiera un agujero y te vas vaciando y de pronto es, ay, necesito otra vez lo mismo, ¿no? Y fíjate esto que estás diciendo, ¿no? Cuando el otro se va es como que te pinchas, te vacías de golpe. Porque justamente esa llenura que sentimos es falsa, no es real. Por eso desaparece de golpe. Claro, sí. No es lo mismo el estar lleno por uno mismo, con un verdadero amor propio, que si el otro se va, que si el otro desvía su atención, no se te va a derrumbar el mundo. Sí, y además eso se practica, o sea, el amor, ese amor se tiene que experimentar, es una fuente que todos tenemos. Nosotros somos una fuente de amor. Lo que pasa es que no lo sabemos, no conectamos con esa parte, entonces nos cuesta, ¿no? ¿Y qué hemos aprendido? Que el amor está fuera, que la felicidad está fuera, que el gozo está en el futuro, en lo que está por venir. Pero realmente hay ejercicios, o sea, sé que quizás no es fácil, y menos para una persona más ansiosa, que le cuesta quedarse tranquila consigo misma, quizás haciendo alguna meditación, algún ejercicio de respiración, pero al final no es más que quedarte contigo mismo un tiempo y estar conectado contigo y empezar a pensar en los demás. Y esperar a que te salga ese sentimiento de amor, que brote de ti ese sentimiento de amor, ¿no? Como tú puedes estar muy enfadado con una persona, pero te quedas ahí y empiezas a verlo con compasión y empiezas a verlo desde otra perspectiva y empiezas a inundarte de amor porque le estás enviando también inconsciente, o sea, de manera invisible, ¿no? Digamos, ese amor a la otra persona, y de repente sales de ahí y estás con un gozo en tu corazón y no te ha hecho falta nadie. Simplemente era cambiar la intención de tu corazón, ¿no? Cambiarla a un sentimiento de amor y dejar que florezca. Eso no nace de la noche a la mañana. No. Tienes que estar presente y ser consciente y desearlo. Bueno, te recuerdo que en todos nuestros videos tienen debajo en la caja de descripción el enlace a nuestra web con todo, para poder reservar una sesión con nosotros, que recuerdo que ahora durante verano hemos limitado un poco la agenda. El enlace a Reconecta, los cuadernos, está todo ahí, así que aprovecha. Y respecto a todo esto que estamos hablando, me gustaría preguntarte, y esto nos lo preguntan muchas personas, ¿no?, que ya están empezando a trabajar en sí mismas, a sanar, y empiezan a detectar esto. Y entonces te quiero preguntar, ¿cómo saber si estoy bajando mis expectativas en base al otro porque estoy madurando, o
porque en el fondo me estoy resignando. Está buena eso. A ver, todo esto se trata de una autoobservación constante. ¿Sí? El comenzar a sanar se trata básicamente de eso. Entonces, madurar te da paz. Literalmente. El saber que estoy sanando, básicamente lo puedo identificar en si tengo paz, si estoy comenzando a tener paz. Por contrario, podemos hablar de resignación. La resignación te apaga, que no es lo mismo que la paz. Vale. Se nota una diferencia, ¿no? Se nota totalmente. Muchos ansiosos llegamos a puntos en el que nos resignamos un poco y nos comenzamos a apagar. Ahí es cuando hablamos de adoptar algunas características evitativas. Es porque de alguna manera nos resignamos. De alguna manera nuestro sistema nervioso está diciendo basta. Entonces es como que nos apagamos. Pero algo curioso que ocurre mucho y que también nos consultan es que, sobre todo el apego ansioso, como está acostumbrado un poco a toda esa toxicidad, ¿no? A esos conflictos que luego vienen reconciliaciones y que te sube el fuego otra vez y qué tal, cuando empiezan a sentir que las cosas empiezan a ir bien, que está todo muy tranquilo, que si yo no reclamo, pues que el otro está ahí, que tampoco tal. Entonces no saben muy bien si ya es normal eso, si se tienen que conformar con eso o si forma parte del proceso, porque es un cambio químico del cuerpo. Y yo creo que es un poco, también hay como todavía como una adicción a esos sentimientos que aunque sean tóxicos, son un poco adictivos. A ver, no quiero equivocarme en este punto porque yo lo experimenté de una manera. Y sí que escuchamos a mucha gente que en el proceso tienen esas dudas. Yo cuando comencé a experimentar el cambio de mente y comencé a estar conmigo mismo, y sé que empecé a desarrollar un verdadero amor propio, lo sé, lo sé. Sé que empecé a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo sé. Y te digo que es difícil porque es como esas respuestas que vienen a tu cabeza y decís, solo sé que lo sé. No me preguntes cómo, pero sé que es así. Entonces, puede que aún no haya del todo claridad en la mente del ansioso que le entran esas dudas, porque haya aún cierta resistencia a algo. Sí, yo también lo creo. Creo que cuando estás bien de verdad, también lo sabes. Sí. Quizás si estás todavía en un proceso de no sé si esto es normal o no, estás ahí que todavía estás en el camino, en el proceso. De hecho, a nosotros nos pasaba al principio, ya sabíamos todo esto de los apegos, ya estábamos trabajando nosotros, ya estábamos viendo resultados, pero yo notaba que había como un patrón. Imaginaos que antes discutíamos día sí, día no. Día sí, día no, pero de esos que discutíamos, luego nos tiramos 3 o 4 sin hablar, luego volvíamos a la normalidad y demás. Era todo como muy normal. O sea, la discusión era nuestro día a día, era lo que había. Después de empezar a sanar y empezar a controlarnos y empezar a aprender y empezar a hacer las cosas de forma diferente, yo me daba cuenta que había días que no había un motivo diferente a cualquier otro para discutir y sin embargo tú salías con alguna pullita de algo. Como, no sé, a la semana, estábamos toda la semana súper bien, pero llegaba un día que saltabas por algo, que a mí no me cuadraba. Porque algo habrás hecho. Con lo bien que veníamos, igual hace 2 días eso no te hubiera molestado, pero ese día sí te molestaba. Era raro, era como, y me pasó durante 3 veces, era como a la semana se saltaba. Y yo llegué un poco a deducir
que eres un poco el sistema nervioso. Sí. El sistema nervioso, de tanta tranquilidad y que de pronto está todo tan normal, hay veces que necesita como esa gasolina. No es que, a ver... Luego se acabó, luego claro, se pasó. No es que, o sea, sí que lo necesita porque te estás desintoxicando. Es como, no sé, con la alimentación. Si toda la vida te alimentaste mal y empezás a hacer un cambio en tu alimentación, al principio va a haber días en el que el cuerpo te pida porquería. Y cuesta, duele, Sí. molesta, trae malestar, 1000 cosas. Sí, tal cual dices. Así que si os pasa eso, que os va a pasar, segurísimo, tomarlo como Parte del proceso. Sí, como un ejercicio, una práctica de, mira, pues ya nos tocaba, ya habíamos estado muy bien, pues ahora tenemos que reforzar esto, ¿no? A veces era por parte de él, a mí quizás también cada tanto volvía a entrar un poco en mi habitación, por lo que fuera, y entonces esas son las oportunidades para poner en práctica esto, porque esto es pura práctica. La teoría ya la sabemos todos, ahora es experimentarlo. El evitativo tiene que afrontar y el ansioso tiene que aprender a gestionarse. ¿Hay momentos en los que el evitativo siente más miedo cuando todo va bien que cuando la relación está mal? ¿Y qué rollo es eso? ¿Por qué? Mira, lamentablemente es verdad que los evitativos se suelen asustar cuando las cosas van muy bien, sobre todo al principio de las relaciones, 2-3 meses, cuando están en su punto máximo, de pronto se asustan, se deshinchan, desaparecen porque las cosas iban demasiado bien. Eso pasa. Y a la vez, evidentemente, si las cosas van mal, un evitativo de alguna manera va a huir. Bien sea estando presente pero no está, o sea, porque su espíritu, su alma no está contigo, o bien porque desaparezca, se vaya y tal. Entonces, en cualquiera de los dos casos suele, ¿cómo es la pregunta? Si hay momentos en los que el evitativo siente más miedo cuando todo va bien que cuando la relación está mal. Siempre está en conflicto, ¿no? Con ese miedo. Pero te voy a decir una cosa. Si un evitativo, las cosas van bien y se siente seguro en la relación, o sea, confía en la otra persona al 100%, el evitativo, cuando las cosas van bien, lo vas a tener ahí para toda la vida. El miedo le viene de la duda de que todavía no estás seguro de que tú lo vayas a aceptar. Claro. Me está aceptando, pero va a llegar un día que va a ser tan fuerte lo que yo siento que mi caída va a ser más grande. Sí, pero sonó un poco raro el comienzo de lo que dijiste, porque sonó como un poco responsabilidad de que el otro le dé seguridad al evitativo. Sí, no es responsabilidad del otro, desde luego. Pero yo solo sé que un evitativo, igual que el ansioso, si es que es la base de lo que necesitan, es seguridad. Cuando el otro le sabe dar seguridad, el evitativo se expande, se abre, sí, no conecta con los miedos. Claro, pero la seguridad que necesita un evitativo es que nadie le respire al lado porque si no se bloquea. Sí, por eso es algo prácticamente imposible. Por eso digo, es muy, muy imposible y que tampoco sería ni sano, ni justo, ni nada por el estilo, ¿no? Pero a lo que voy es que si todos consiguiéramos, ¿no? Darnos cuenta de esto, primero uno sí tiene que darse la seguridad a sí mismo, por supuesto, ¿no? Pero al fin y al cabo daros cuenta que los reclamos que hay entre uno y el otro es por el miedo a perder. Es que si me quedo, tú un día me vas a dejar. Es que si te vas, me vas a abandonar. Es que siempre es el mismo fundamento. Es no merezco amor, no me van a querer, no soy digno. Ese diálogo interno que no escuchamos, pero inconscientemente está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, el ansioso también llega a ver cosas raras del evitativo y se asusta. Ay, eso es porque me va a abandonar. Entonces empieza a marcar. No, porque es que si tú no me vas a llamar todos los días, pues entonces yo no quiero una relación contigo. Inconscientemente nos estamos activando los dos la inseguridad, ¿no? De como no tengo la relación que yo deseo, esto va a acabar mal. Y es como esa profecía autocumplida que siempre decimos. Pero al final
Es tan simple como que un evitativo y un ansioso se aprendan a dar seguridad y a partir de ahí aprendan a sanar. Muchos evitativos confunden paz con ausencia de intimidad. Sí, eso es otra historia, porque sí, es que un evitativo muchas veces cuando dice, no, yo es que lo único que quiero es paz. Sí, pero claro, ¿qué incluye esa paz? Pues libertad, soledad, desconexión, ¿no? O sea, solo quiero estar en paz contigo. ¿Pero por qué? Porque un evitativo podría estar en paz con otro evitativo al lado. Porque como los dos son evitativos, pues disfrutarían de la soledad, disfrutarían de las ausencias, disfrutarían de la desconexión, ¿no? Es un poco exagerado. Normalmente dos evitativos no cuajan, ¿vale? Podrán haber parejas funcionales que los dos sean evitativos, pero realmente sí, pero no... a la larga ahí no hay sí, sal. no, exacto, no va a haber ese despertar ahí de emociones y de tal. Entonces, no es lo normal, pero seguramente hayan algunos. Pero en general, claro, un evitativo piensa, si yo necesito paz, pues que yo pienso que el otro también quiere paz. Entonces, claro, eso me lleva a esa falta de intimidad, esa falta de conexión. Y no entendemos que el otro necesita todo lo contrario, que es nuestra atención, nuestra charla, nuestra atención, nuestro estar ahí presentes. Entonces, es como un mundo que todavía es bastante desconocido para nosotros, ¿no? Entonces, claro, muchas veces yo solo quiero paz, y lo ves como algo tan inocente y tan que suena tan bien, de yo soy el tranquilo, yo soy el estable, y yo lo único que quiero es paz. En realidad lo que se estás diciendo es, no me pidas más de la cuenta, pues ahora no quiero hablar, pues esto me incomoda, pues esto me molesta, ¿no? Entonces, sí, está mal, porque la paz, tú puedes estar en paz perfectamente y estar muy bien con tu pareja y haciendo lo que tienes que hacer y comunicándote y dándole la atención que necesita y estando en toda tu paz. Bueno, por último, y esta me encanta, en una relación así evitativo-ansioso, ¿quién está siendo más egoísta? ¿El que pide más de lo que el otro puede dar o el que da menos de lo que el otro necesita? Esta es buena. La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, por ambas partes. Ay, mira, esto es muy fácil visto ahora desde todo lo que nosotros ya hemos aprendido y como que lo vemos desde fuera. Pero mirar, cuando dos personas están en su apego inseguro, ansioso evitativo, se están moviendo por unas energías muy bajas, por unas energías que son del ego, que son para mí, que son para mi supervivencia. Estamos los dos en modo salvación, de corro por mi vida y yo lucho por mi vida, o sea, los dos están luchando. Entonces, realmente ambas partes están siendo egoístas. Una, porque le está pidiendo al otro que le dé más de lo que él en ese momento le puede dar. Estás exigiéndole a una persona algo que no te puede dar y te crees que tienes el derecho a pedirlo. Y el evitativo no es capaz de dar porque se siente que le están demandando algo que no es justo, porque al final es desde el egoísmo, ambas partes, lo queramos ver o no. Sí, pero estoy seguro que hay uno más egoísta que el otro. Bueno, vale, si nos vamos a la puntilla... ¿El que más pide o el que menos da? Bueno, en estos casos, vamos a ser justos, yo creo que el evitativo sería más egoísta. Yo también creo que sí. Porque su naturaleza es así, es independiente, es autosuficiente, yo me he ganado todo lo que tengo por mí solito, yo me doy mis abracitos, yo no necesito a nadie. Entonces sí que tiene ese diálogo, ¿vale? Pero evidentemente el ansioso, por ejemplo, el ansioso que cuanto más da, sí, mira qué bueno que soy, mira yo cuánto hago por ti y tal, en el fondo está generando una factura. Está diciendo, yo te doy, pero el día que no me des tú a mí de vuelta, me la voy a cobrar. Entonces, bueno, sí, de forma así, te diría sí, el evitativo tiende a ser más egoísta y abiertamente muchas veces lo dicen.
me hizo acordar a un mensaje, a un comentario que leí hace poco. No me acuerdo sobre qué video era porque no me metí a ver. Simplemente leí el mensaje y decía algo, hablaba algo sobre la comida. Se ve que nosotros en el podcast estaríamos hablando algo sobre eso, de si a mí no me gustaba cómo vos cocinabas o no sé qué, no sé qué sería. Pero la cuestión que el comentario decía algo como que yo aprendí a cocinar para que me guste a mí. Así que, Sebas, si no te gusta, ya sabes, aprende a cocinar. Eso es egoísta. Ese comentario es egoísta. Porque yo sé cocinar, por cierto, cocino de puta madre. Y me encanta la cocina. Y cocino no solo por lo que me gusta a mí, cocino para que le guste a todos, a los demás. E intento que sea del agrado de todos. No cocino pensando en mí. Eso es egoísta. No sé si tiene que ver con esto, pero me vino a la cabeza el comentario. Eso es egoísta. Sí. En plan, ay, yo voy a cocinar y yo cocino como a mí me gusta. Si a ti no te gusta, búscate la vida. Eso es egoísta. Sí, tiene un tono desde luego egoísta, ¿no? Pero bueno, también... Vos a veces cocinas así, con esa mentalidad. También... Con Marianne muchas veces no discutimos, antes sí, pero ahora ya no. Cuando Marianne dice, voy a hacer puré y hace una sopa. Para mí, para nosotros en Argentina o en Latinoamérica, el puré, es peso, duro, más sequito. Sí, en verdad es una crema lo que yo hago. Pero en España se le dice puré a todo. Una crema tirando a líquido. A todo lo que trituras. Una crema tirando a líquido. Y yo siempre le digo, ¿por qué no lo haces más espeso? Al siguiente puré, otra vez otra sopa. Y así, 800. Y para el que vaya a decir, pues háztela tú. Cada tanto la hago yo y la hago puré. A su manera. Sí, es un tema el de la comida. A ver, a mí me gusta, yo no sé si será por mi toque evitativo, a mí me gusta de vez en cuando, no sé, cuando hay un motivo, cuando hay una celebración, cuando hay más invitados, ¿no? Como que sí, hago algo que sé que le va a gustar a todo el mundo. Pero en general me gusta... Pero para el día a día, experimentar... Para los que más importa... Tal, entonces es como... No lo puedo evitar. O sea, es como, aunque lo quiera hacer de una manera, me sale quizás de otra porque le quiero dar el toquecito de no sé qué y al final acabo fastidiándola muchas veces. A veces se le da por hacer comida de... ¿Cómo es? Comida de aprovechamiento. Terminamos tirando todo, perdiendo más alimentos que otra cosa. Hay muchas veces, la mayoría de veces me sale muy rico. Me encanta la cocina de aprovechamiento. O sea, me encanta. Pero sí hay días que es verdad que no salen bien como uno se espera y hay que tirar las cosas. Pero bueno, igual se van a tirar igual. Así que, en fin, que bueno. Hasta acá llegamos. Si te gusta nuestro contenido y te está ayudando, puedes continuar con este o con este otro video.